Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 15 de junio 2019. Libres del temor es nuestra serie y estamos con el devocional número 61 y dentro de la serie estamos estudiando Números 14:9 con el tema Temamos a la desobediencia. Esta es la quinta parte. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Estas son palabras que dijeron Josué y Caleb al pueblo, pero fueron inspiradas por Dios, por supuesto, y nos han servido para hablar de esta orden de Dios de no temer, pero por supuesto que hemos usado otros pasajes de la Escritura para entender el contexto de la historia y saber cómo estaba el corazón de Caleb y ahora de Josué y cómo podemos imitarles para no temer. Hagamos un resumen del contexto de nuestra reflexión de hoy más breve que los resúmenes que he hecho los devocionales anteriores, diría 7 cosas solamente. Número 1, un grupo de 2 espías inspecciona la tierra prometida y a su regreso su informe es contradictorio. 2, 10 de ellos se reconocen que la tierra es buena, pero desalientan al pueblo diciendo que no podrán conquistarla porque la gente de ella es muy grande. 3, Josué y Caleb animan al pueblo a confiar en Dios. 4, el pueblo se rebela contra Moisés. 5. Josué y Caleb insisten en exhortar al pueblo a no ser rebeldes. 6. El pueblo decide desobedecer la voluntad de Dios y Dios los castiga. De hecho, hablan de apedrear a Josué y Caleb. Y 7. Solo Josué y Caleb sobreviven después de 40 años y entran a la tierra prometida. Leamos ahora un pasaje en el que podremos concentrarnos en lo que Josué tenía en su corazón. Dice la palabra: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerá a vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plagas delante de Jehová. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esto está en Números 14, 26 al 38. Por supuesto que Josué y Caleb experimentaron juntos esta bendición de ser héroes y de ser reconocidos por Dios por su fe y por su valor y por estar de acuerdo con Él. Pero ahora nos concentraremos en Josué porque haremos un acróstico con la palabra Josué. Pero antes, hagamos un resumen de lo pasado. En los pasados devocionales usamos las letras del nombre Caleb y aprendimos 4 enseñanzas importantes para superar el temor. 5 enseñanzas. C de Caleb, comprometamos nuestra vida con la voluntad de Dios. Caleb expresó un principio fundamental de la vida y muy sencillo, vivía para Dios. Letra A, apoyemos la voluntad de Dios. Temamos desobedecer a Dios y no le temeremos a ninguna circunstancia. L. Leamos en las circunstancias la voluntad de Dios. La lectura de los 10 espías negativos fue, no podemos, son muy grandes. La lectura de Josué y Caleb fue, Dios nos ayudará. Letra E. Esperemos la voluntad de Dios. Caleb creyó en la promesa que Dios le dio por medio de Moisés y fue paciente para esperar el momento oportuno. Recuerden ustedes, tenía 85 años cuando le dijo a Josué, ahora sí dame permiso de ir a conquistar la tierra que Dios dijo que era mía. Es decir, esperó 45 años. Y B, busquemos la voluntad de Dios. Caleb no pidió que le dieran la tierra, solo pidió permiso para conquistarla él mismo, es decir, buscó. Ahora debemos abordar el nombre de Josué para encontrar las enseñanzas que su fe y valor nos presentan. Reflexionemos en los principios y valores que usó para obedecer la orden de no temer y obtener la victoria. Y hoy estudiaremos la letra J de su nombre, o sea, no la letra J, pero me refiero a una palabra, una frase, una enseñanza que se inicia con la letra J. Jamás
nos opongamos a los planes de Dios. Esto es muy serio y delicado. Jamás nos opongamos a los planes de Dios. No hay nada más peligroso en la vida que pretender vivir en contra de los planes de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. La razón por la que Josué y Caleb entraron en la tierra prometida y los otros espías no lo hicieron, sino que murieron por plagas, es sencilla de entender. La razón por qué pasó esta diferencia es sencilla de entender. Porque los 10 se opusieron a la voluntad de Dios y Josué y Caleb apoyaron la voluntad de Dios. Podemos decir que oponerse a la voluntad de Dios es peligroso, muy peligroso. Es asunto de vida o muerte. Después de la manifestación de la rebeldía del pueblo, Dios prueba a Moisés diciéndole que va a destruir al pueblo por completo y le va a dar un nuevo pueblo más grande y fiel. Yo interpreto este pasaje y esta idea como que es una prueba de Dios para Moisés. No creo que de veras Dios haya pretendido o haya querido destruir al pueblo y que después se arrepintió porque Moisés lo convenció, como si Dios no fuera sabio, de veras el más sabio que existe, y como si Moisés tuviera que darle consejos. Me parece que el caso de Dios diciéndole a Moisés que va a destruir al pueblo es semejante a cuando Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo en el holocausto. O semejante a cuando Dios, el Señor Jesucristo, le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. Me parece que era una prueba. En el caso del joven rico no pasó la prueba. En el caso de Abraham sí pasó la prueba. Porque sí, no sé si dije Abraham, pero espero que sí. Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Abraham pasó la prueba. Y aquí Moisés también pasa la prueba. Porque Moisés le dice a Dios: no, Señor, no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo lo vas a destruir? ¿Qué van a decir las demás naciones? Que los sacaste de Egipto y luego no los pudiste meter a la tierra prometida y que te deshaces de ellos. Y Moisés le dice una serie de cosas a Dios. Insisto, me parece que Dios estaba probando a Moisés, porque Dios ya tenía decidido qué hacer. Moisés pasa la prueba diciéndole a Dios que no lo haga y que perdone al pueblo. Dios decide seguir con el plan original de bendecir a ese pueblo que él mismo había escogido, pero también decide esperar a que toda aquella generación de adultos que se rebeló contra él murieran, y los hizo andar por el desierto errantes por 40 años. De ahí viene la frase de judío errante, de que alguien anda como judío errante. Y los hizo andar ciertamente como judíos errantes por 40 años, hasta que murió esa generación, acabamos de leer, los que tenían 20 años para arriba. Cuando finalmente les bendice para entrar en la tierra prometida, solo Josué y Caleb tienen el privilegio de ser parte de la victoria. Digamos que los que entraron a la tierra prometida eran un pueblo de 2 viejos solamente. No había más que 2 viejos. Yo digo, para pensar en eso, que solamente había 2 ancianos jugando dominó en la plaza central de la ciudad, porque no había más de su edad. Todos habían fallecido. Solo ellos tuvieron ese privilegio. Todos los otros que entraron con ellos fueron los que en aquel momento eran menores de 20 años y los que habían nacido en la libertad del desierto. Es decir, eran gente que no tenía mentalidad de esclavo. Eran gente que no habían estado en Egipto como esclavos, sino que anduvieron en el desierto, libres. Y Dios, con esa gente que tiene una mentalidad diferente, con esa gente fue con la que entró a la tierra prometida ese pueblo y la conquistó. Solo 2 viejos había en ese pueblo. Josué, que para entonces era el líder porque Moisés había fallecido, y Caleb, ese hombre adulto del que hablamos en los devocionales anteriores, que a los 85 años dijo: tal era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza. La enseñanza es muy clara, ni tardaré mucho en decirla. Si nos oponemos a los planes de Dios, deberíamos temer, y temer mucho. Podría decir yo, deberíamos tener pavor. Oponernos a los planes de Dios debería hacernos temblar de miedo. Pero, si vivimos a favor de los planes de Dios, no hay por qué temer. Recordemos una vez más la palabra de Josué y de Caleb, que le dijeron al pueblo y que ellos mismos estuvieron dispuestos a vivir. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Así que, hermano mío, tengamos cuidado. Jamás nos opongamos a los planes de Dios. Estemos dispuestos a seguirlos, obedecerlos, y podremos expulsar el temor de nuestra vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.